Preguntarle si le preocupa que no vaya a tener en el Congreso la mayoría calificada, si bien sí tuvieron la mayoría simple, pues las expectativas son que no se consiga la mayoría calificada. Qué bien que me preguntas eso, porque los medios de información en general, con excepciones desde luego, están por falta de información o por mala fe, distorsionando las cosas. Ayer me tocó ver un programa de Televisa y aprovecho para decirle a los directivos que hagan una revisión de el manejo de su información, porque no creo que sea de mala fe, creo que es un desconocimiento de la materia. No todos somos, o mejor dicho, nadie es todólogo o sabelo todo, pero estaba yo viendo si hay una intención política, ¿no?, de decir no obtuvieron la mayoría absoluta, o sea, nuestros adversarios. Primero, lo de mayoría absoluta legalmente no existe, es mayoría simple o mayoría calificada. En el caso de las cámaras, nosotros nunca hemos tenido mayoría absoluta, porque escuchaba yo a la conductora del programa de Televisa. No, por respeto, ellos lo saben, van a revisar su programa y también ojalá y todos hagan la revisión. Hablando, no van a obtener la mayoría absoluta. Pues no hemos tenido nunca la mayoría absoluta. Tan es así que yo obtuve 53% de los votos y eso no puede ser mayoría absoluta. O sea, por poner un ejemplo, ¿qué es la mayoría simple? Es la mitad más uno. Eso es lo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. ¿Qué se necesita para la aprobación del presupuesto? Mayoría simple, la mitad más uno. ¿Qué es la mayoría calificada? Son 2/3 partes de la votación en el Congreso, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Actualmente, los senadores que fueron electos en el 2018, los que representan al movimiento de transformación, no son mayoría absoluta, tienen mayoría simple. Para tener mayoría calificada, pues se requiere alianzas con otros partidos. Por ejemplo, cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional, no fue nada más el movimiento de transformación, sino hubieron otros partidos que estuvieron de acuerdo y por eso se obtuvo mayoría calificada, porque es lo que se necesita para la reforma a la Constitución, más la mitad de las legislaturas locales. Esa es mayoría calificada. Entonces, ojalá y se revise esto. Ahora, si ya nos metemos a este terreno,
no creo yo que sea delito el dar a conocer lo de el PREP. No, ¿verdad? A ver, vamos a ver el PREP. El PREP, porque digo, eso es público, ¿no? Entonces, para explicar un poco esto, que quede claro. Bueno, estos son los… vamos a pasar los estados y ya es PREP. Claro, este es un proceso de información del INE. Falta el conteo de los votos en los distritos. Este es el resultado del conteo de votos en las casillas. Pero de acuerdo a lo que llevan computado, estos son resultados de los 15 estados. No están completas todas las casillas, pero ¿a qué horas está este corte? 6 de la mañana. Bueno, está más o menos. Este es Baja California. Así está. Síguele, de favor. Este es sur, Baja California Sur. Así está. Ese es Campeche. Este es Chihuahua. Este es Colima. Más despacio para que alcancen a verlo. Ese es Guerrero. Despacio. Adelante. Ese es Michoacán. Adelante. Ese es Nayarit. Ese es Nuevo León. Ese es Querétaro. Ese es San Luis Potosí. Regresa a San Luis. Adelante. Ese es Sinaloa. Adelante. Ese es Sonora. Adelante. Ese es Tlaxcala. Adelante. Ese es Zacatecas. Y ahí se terminó. Esas son las 15 gobernaturas. Pero regresando al tema de la Cámara, mire, así está. Son 300 distritos de mayoría. Morena 65, solo. Y con la alianza de Morena, el Verde y el PT, 118. ¿Me van a ayudar a hacer la cuenta? 118 más 65, ¿cuánto da? 183. De 300
más 1 de 300. 61%. Para tener mayoría calificada es 66. Entonces, esto posiblemente sea más de lo que teníamos. Por eso. Entonces, la información que están manejando, no todos los medios, y muchas veces es por falta de conocimiento, porque son dos tipos de mayoría. La simple, que es esto que estoy planteando, porque aquí hay que agregar los plurinominales, pero nada más en la simple son 184 de 300. Si hago bien las cuentas, el resto son 126. $116. Pero lo más importante de todo, lo más importante es que el debate que se trae y que vamos a seguir dando, y todas nuestras diferencias se puedan resolver por la vía electoral, que sea el pueblo el que decida. Por eso le agradezco mucho a todos los que participaron ayer, mujeres y hombres. Habían colas en las casillas, independientemente de por cuál partido votaron. El hecho de ir a participar es muchísimo mejor que querer resolver las cosas con la violencia. Pero completamente mejor, absolutamente mejor. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Eso es lo que nos debe de dar mucho gusto, el que la gente participe y que se haga un hábito la democracia. Y me siento muy satisfecho porque, miren, si se hubiese hecho como antes, no iba a ser ese el resultado, iba a ser como antes. ¿Se acuerdan cómo era? 90-10. Porque se metía todo el aparato del Estado, dinero, a raudales. Eran elecciones de Estado. Eso no, porque no tendríamos autoridad moral, no tendríamos autoridad política. Esto es el resultado de la participación consciente, libre de los ciudadanos. Hubieron cosas, estuve pendiente y sé de cómo se las gastan algunos mapaches, pero no les dio, no les alcanzó, porque la gente está cada vez más despierta, más consciente. Fue realmente un triunfo de la democracia lo de ayer. No sé si sea muy pronto, pero si ya sabe qué tipo de reformas propondría el Congreso. Hablaba usted de una reforma electoral
se ha hablado también de una reforma No, fiscal. todavía no puedo hablar de eso. Lo que más me apuraba era el que pasara la elección sin incidentes, que se hiciera valer la democracia. Eso era lo que más me importaba. Y sí, estuvimos muy pendientes para evitar la violencia, para darle garantía, seguridad a la gente de salir a votar sin miedo, sin temor. Eso era lo más importante. Si a eso se añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz. Presidente, y también preguntarle, ahorita según presentaba, su movimiento ganaría 11 gubernaturas de las 15, pero también en la Ciudad de México los resultados no fueron buenos. ¿Qué lectura le da? Usted fue jefe de gobierno. Pues yo creo que son varios factores y hay que aceptarlos como son. Creo que se tiene que trabajar más con la gente aquí en la Ciudad de México, porque sí, es un contraste. Se gana en Tamaulipas, ya no hablemos de Baja California, Sinaloa, Sonora, todos lados. El partido que nosotros fundamos gobernaba un estado de los 15 y no solo gana ese estado otra vez, sino gana muchos otros. Entonces avanzó. En el caso de la ciudad hay que trabajar más y también tener en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información. Aquí es donde se resiente más la guerra sucia. Aquí es donde se puede leer la revista esta de el Reino Unido, The Economist. O sea, aquí está todo. Y ustedes, yo siempre les he dicho, aquí hemos hablado, de que ponen el radio y es en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra. Le cambian de estación y es lo mismo. Le cambian. Entonces, sí aturde y sí confunde. Es propaganda día y noche en contra, porque los llamados diarios nacionales o la radio nacional o la televisora nacional, pues no es estrictamente nacional. La mayor parte de los medios tiene una influencia aquí, más que en ninguna otra parte. Entonces, en Oaxaca ganó el movimiento que defiende la transformación, todos los distritos. En Chiapas, todos, solo creo que perdió uno. En Tabasco, todos. En Campeche, todos. En Veracruz, la mayoría. Bueno, en el Estado de México, la mayoría. Y aquí,
Por eso es muy interesante el fenómeno, pero yo siempre lo he advertido. Aquí sí ha tenido efecto la campaña de desprestigio, la guerra sucia. Todavía antier estaban hablando por teléfono a las casas, metiendo miedo. Pero todo esto, bueno, va a superarse con más información, con más orientación, con más concientización, con más trabajo de organización. Se puede. Pero la verdad, si ustedes hacen un balance de los 32 estados o entidades federativas, no sé, pero yo creo que 20 votaron por continuar con la transformación. O sea, deben de ser como 12 de los 20, de los 32, en donde no se obtuvo mayoría, como 20. Esto nunca en una elección intermedia, nunca se había logrado. Y luego tú. Presidente, después de estos resultados que estamos viendo y con el PREP, con los conteos rápidos, algo que le vaya a cambiar a la 4T, algo que le vaya a corregir, algo que le vaya a aumentar. Sí, el reafirmar nuestro compromiso con el pueblo y en especial con los pobres. ¿Más apoyo a los pobres? Más apoyos, más apoyo a los pobres, siempre los pobres. Miren, yo recuerdo que cuando participé en el 2000 como jefe de gobierno, de candidato, hice una campaña en toda la ciudad, en ese entonces Distrito Federal, toda la ciudad, me metí, pero más en Iztapalapa, en Iztacalco, en Gustavo Madero, en la parte pobre de Álvaro Obregón, desde luego en Tláhuac, en Milpalta, Xochimilco, a fondo. Y se viene la ola del movimiento encabezado por Fox en el 2000. ¿Se acuerdan? Y era candidato aquí por el PAN Santiago Krill y por el PRI el finado Jesús Silva Gerso. Muy buena persona. Entonces, viene la ola y yo gano con 3 puntos de ventaja. Si se hubiese tardado más la elección, a lo mejor no ganaba. 3 puntos nada más. ¿Por qué lo de Fox? Él ganó en la ciudad, pero con bastante margen. Yo gano en la ciudad, pero yo me quedo en segundo lugar con relación a los votos que obtuvo Fox de candidato a la presidencia. ¿Pero por qué salgo adelante? ¿O por qué gané? Porque si analizan
quienes votaron por mí en ese entonces, pues fueron la gente pobre, la gente humilde. Entonces, ahora es lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de esta votación nacional, se van a encontrar, porque hay una pirámide poblacional, o sea, hay clases sociales, hay estratos, y para mí es un orgullo el que la gente más humilde, más pobre, sea la que más apoye el programa de transformación. Se podría decir, bueno, pues es que ellos se benefician, sí, pero muchas veces no se internaliza el que es Un apoyo. por ellos. Entonces me llena de satisfacción el que la gente esté respondiendo. Y esto hace a un lado aquello que piensan los conservadores de que el pueblo es malagradecido. No, no. Por eso cuando me preguntas, ¿qué sigue? Pueblo, más pueblo. Todo el pueblo que sea necesario. Más pueblo. Además, eso es lo humano. Porque, ¿cómo le vamos a dar a los de arriba? Primero ya les han dado mucho. No nos tuvieron 36 años canasteando, recibiendo, y no se le daba nada a la gente, solo ellos se beneficiaban. Ahora es el tiempo de los mexicanos más pobres, y aquí también se incluye la clase media baja, clase media media, y a todos. Pero es muy difícil que el que tiene ya una mentalidad conservadora, aspiracionista, esté de acuerdo, porque suele pasar que quien tiene esta mentalidad pues se vuelve egoísta, se vuelve clasista, incluso si viene de abajo, se convierte en ladino, en racista y absorbe todas las ideas o criterios conservadores, de que si hay pobreza es porque el pueblo no trabaja, de que para qué darle al pueblo porque eso es populismo, eso es paternalismo, y se quedan callados cuando se les da a los de arriba, porque eso le llaman fomento o rescate. Pero es una mentalidad. Entonces escuchan a Ferriz, a López Dóriga, a ¿cómo se llama? El Lore de Mola, leen el Reforma, le creen a Krause, a Aguilar Camín, etcétera, etcétera. Pues ahora sí que, ¿qué podemos hacer? Oiga, que presidente, sigan su camino, pero nosotros vamos a seguir polemizando, vamos a seguir sacudiendo conciencias, zarandeando, para que se despierte
se entienda. Porque también cuando, como ayer, ¿no?, la gente vota por que continúe el programa de transformación, llegan a imaginar, a pensar y a decir de que es que el pueblo es ignorante. No, el pueblo es sabio. Hay que entender que hay una realidad nueva ya. Y eso es lo que se expresó el día de ayer. Oiga, presidente, me parece que usted es quien más conoce el cómo funciona la Ciudad de México y cómo se opera. Y ayer, bueno, pues ya nos contaba que estaba siguiendo pues el desarrollo de esta jornada. Oiga, la verdad no sintió feo que en la sede de Palacio Nacional, que es la alcaldía Cuauhtémoc, no ganara su movimiento y más como fundador, y me queda claro desde que usted iniciaba Morena, pues le ha puesto mucho empeño. Ya se ha perdido en otras épocas. Pero ahora es en la sede, digo, también le pasó en Los Pinos que gobernaba el PAN. Fui jefe de gobierno. Sí, cuando esto que hago referencia en el 2000 se perdió aquí la delegación Cuauhtémoc. ¿Pero quieren que les diga algo? Sí. Con mucho orgullo. Sí. La casilla donde voté, ganamos. Ganó en la casilla. Oiga, ¿y cómo si...? Digo, ganamos porque fuimos todos a votar. Oiga, ¿cómo siguió el desarrollo de la jornada que hizo? Porque ayer lo vimos que fue a votar y que ya luego, la verdad, casi quería pasar desapercibido, inclusive no quiso hablar. ¿Cómo siguió un presidente que es diferente pues, esta jornada? ¿Se reunió con todo el gabinete o estuvo informes, solo? O sea, de quienes estaban a cargo, sobre todo de los temas de seguridad, informes de la secretaria de Seguridad Pública, que coordinó a todo el grupo, todo el gabinete, que estuvo pendiente y informándome, y me consultan cosas. Por ejemplo, me consultaron acerca de cuidar los papeles, todas las boletas al término de la elección en Ahome, en Sinaloa, porque había un grupo ahí armado, y me consultaron porque no habían suficientes elementos de la Guardia Nacional y temían que al final de la elección se robaran los paquetes electorales, porque estaban armados, habían grupos ahí armados. Que por cierto, en todo Sinaloa fue el único lugar donde se presentó esto. Y que me pedían instrucciones para que ayudara a la Guardia Nacional la Secretaría de Marina. Y les dije que sí, siempre y cuando lo solicitara el gobierno del Estado y el INE. Y ellos lo pidieron. Y entonces sí intervino la Secretaría de Marina para proteger el traslado de la papelería de los paquetes electorales y cuidarlos. Entonces, ¿qué otras cosas? Bueno, un reporte del secretario de la Defensa en la mañana, al mediodía, en la tarde y hoy en la madrugada. De todo. Afortunadamente, como les dije, bien, no hubieron incidentes mayores y fue una jornada de mucha participación. La gente acudió, no sé qué porcentaje de participación hubo, arriba de 50, pero es una elección intermedia, aun cuando fue una elección muy grande,
no deja de ser una elección intermedia, no es una elección presidencial que incluya también al Senado, que incluya más gubernaturas, pero fue muy buena elección, la verdad, estoy muy contento. Está feliz. Feliz, Se le feliz, nota. feliz, pero que no se vea como triunfalismo, que se entienda que estoy muy contento porque entre todos los mexicanos pasamos esta prueba para dejar de manifiesto que queremos vivir en libertad y con democracia y sin violencia.